Nosotros, Daniel Barra, Felipe Araya y Andy Castro, vamos a disertar sobre la violencia. La violencia. La violencia es algo que existe desde siempre. Es tan global como el mismo mundo, en realidad. ¿Qué conlleva la violencia? Que necesitemos leyes. ¿Por qué necesitamos leyes? Porque tenemos derechos, estas leyes nos protegen de discriminaciones, de agresiones, de asesinatos. Entonces nos vemos en la necesidad de crear leyes. Mal uso de las leyes. En este caso hay personas que, por ejemplo, se benefician de vacíos legales o simplemente usan falencias que tienen, por ejemplo, el Código Penal para no ser imputados. Por ejemplo, empresas para no pagar todos los impuestos necesarios, como ya lo vimos en grupos anteriores. Yo voy a partir por la ley de guerra. La ley de guerra. ¿Qué pasa con la guerra? La guerra es un conflicto de muy pocas personas que influye a muchas personas. ¿Y qué conlleva esto? Destrucción. Destrucción de casas, edificios públicos, todo tipo de lugares que a la larga nos perjudican a todos. Entonces nosotros en nuestro artículo 1 queremos abarcar eso. Queremos ofrecer subsidios para los damnificados, bonos, todo tipo de ayuda que pueda proporcionar el gobierno a la gente que se ve afectada por esto, que en realidad no tiene culpa. Artículo número 2. La salud. ¿Qué pasa con la salud? En estado de guerra, las entidades públicas y privadas estarán abiertas para la atención médica de todo tipo de personas. No se verá discriminada su calidad socioeconómica o social. Artículo 3. La voluntad. Algo que pasa también con las guerras. Durante las guerras se aparecen estos supuestos llamados, donde jóvenes tienen que presentarse a regimientos a hacer cosas que en realidad no quieren, porque no aprueban la política o simplemente no están de acuerdo con esto. El artículo 3 defiende esto. ¿Qué propone el artículo 3? Que las personas, o jóvenes en este caso, puedan negarse, puedan decidir no ir. Este artículo defiende algo que va mucho más allá de solamente las guerras. Defiende la voluntad de las personas, porque nadie puede pasar a llevar la voluntad de las personas. Todos somos diferentes, todos elegimos lo que nos gusta, elegimos lo que queremos hacer, y no nos pueden poner cosas, y mucho menos cosas tan violentas como las guerras. Ahora hablaremos sobre el asesinato. Leyes en contra del asesinato. Partamos por lo obvio, el asesinato, quitar la vida a una persona. Es algo que nosotros pensamos que es totalmente inaceptable. Por ende, todo tipo de asesinato que se haya comprobado que fue voluntario, que fue totalmente en conciencia de lo que estaba haciendo la persona, es cadena perpetua, según nuestra actualización del Código Penal. Esa es la pena, cadena perpetua. Compensación. ¿Qué pasa si una persona murió, fue atropellada, fue asesinada o simplemente un accidente? Y esa persona era sostenedora de un hogar. ¿Qué pasa si esa persona tiene 2 hijos, una esposa y probablemente sus padres viviendo en su casa? Estos quedan totalmente desvalidos, quedan sin ningún tipo de apoyo, quedan en la calle. Por ende, la compensación es que si la cabeza de la casa, que es el sostenedor del hogar, no está, existe una indemnización, beneficios con estudios, comida, descuentos de comida y atención médica, la salud. Amenaza. Amenaza y no menor con respecto al asesinato. Si una persona es amenazada, si su vida se ve en riesgo por un tercero, esta persona debe de
pagar una pena de multa o acción penal según el grado de culpa que tenga, y no puede salir impune, porque la amenaza, así incluyendo que no sea asesinato, igual está muy mal. Ley contra penas de infierno. Penas injustas. Partamos por el artículo 1. Créditos. Créditos. Ya. ¿Qué pasa con los estudiantes que quieren estudiar en estudios superiores y no cuentan con el dinero necesario para estudiar? Piden préstamos, se endeudan, piden préstamos no solo al Estado, porque no alcanzan a conseguir becas, piden préstamos a bancos, que es mucho peor, y muchas veces estas entidades financieras se aprovechan de eso. Por ende, el artículo 1 de créditos propone que el acuerdo del préstamo sea junto con el estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante puede marcar los límites de sus intereses, del tiempo, y que cualquier problema que tenga con el pago debe ser repactado precisamente con un representante de la entidad financiera y el estudiante. Además no debe contar con intereses. Rehabilitación. ¿Qué pasa con el tema de rehabilitación? Partamos por los jóvenes. El Sename. Las instalaciones del Sename en realidad son más para callar a las voces de las personas o ocultar un problema social que es mucho más grande. No rehabilitan a ningún joven. Lo que hacen es simplemente separarlos por un tiempo de las calles y al final es dejarlos ir. Y esto en realidad no supone ninguna solución, en realidad es un desperdicio de dinero. Por eso proponemos en el artículo 3, el artículo 2, la rehabilitación. Que en su reclusión ellos puedan recibir verdadera rehabilitación y que además esto será inspeccionado por asistentes sociales. Facilidades. Ya. Los préstamos que tengan las casas comerciales o demás entidades financieras deben estar regularizadas. ¿Por qué? Porque ellas prestan dinero a gente que no tiene por un periodo que es largo y que las personas terminan no pagando y entran en la morosidad y perdiendo sus bienes. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Que estas mismas entidades financieras, dado que no se les puede prohibir prestar dinero, es que presten, pero en relación a los ingresos que tengan las personas, que sean montos razonables, que sean montos que la gente verdaderamente pueda cumplir y que los intereses no sean tan altos. Además que si la persona se ve imposibilitada de realizar los pagos, pueda justificar, ya sea por problemas de salud, por cesantía, pueda justificar y haya una rebaja en los intereses que se le impongan. Ahora, esta ley se la voy a dejar a mi compañero. Bueno, la ley contra la violencia, primero que tenemos que entender que la violencia no solo afecta física, sino que también puede ser psicológica o verbal. En el artículo 1 tenemos la agresión, ¿ya? La persona que es agredida tiene que declarar ante una persona o institución jurídica demostrando antecedentes de lesiones y mostrando quién es el culpable sobre el acontecimiento. El segundo artículo se deriva después a la persona culpable, se le llama un proceso de investigación. En el proceso de investigación se analizarán lesiones, pruebas, si que hay cosas anteriores del acontecimiento, como palabrerío, problema que sí entra aquí el derecho a la mujer, por si hay agresiones entre la mujer, el derecho humano, el maltrato también animal, por si hay
maltrato animal, racismo, que es algo que se vive en todo el mundo, aunque se diga que tal país no es exento de eso. El artículo 3 nos dedicamos al abandono. Algo que se está hablando muy actualmente es el abandono al adulto mayor. En el abandono al adulto mayor sería perfecto buscar al culpable del abandono familiares o en caso que no tenga familiar, un pariente lejano, ya que si ese adulto mayor no está en condiciones para cuidarse a sí mismo, se pediría un apoyo económico o se pediría si que pudiera la persona convivir con ella. El artículo 4 nos dirigimos al racismo. El racismo puede derivarse en agresiones verbales, ya que algunos, acá en Chile está el derivado del chilenismo contra los peruanos o los bolivianos por el derecho a amar. Los jóvenes también tienen racismo, ya que algunos por la forma en que son su cuerpo, con textura física, todo. El racismo en sí sería también penalizado. En mi punto de vista, el racismo lo penalizaríamos dependiendo la agresión. Si es física, con una parte judicial, y penal, ya que depende del tipo de agresión, contratando lesiones. Si es verbal, un apoyo, ya que eso causa un daño psicológico y puede así de repente marcar a